La historia del hombre que mata a su padre y luego se casa con su madre es una de las más famosas de la mitología griega. Esta ha servido de inspiración a dramaturgos, a compositores de ópera y hasta teóricos de la psicología como Sigmund Freud, por ejemplo. Entre los autores más destacados que han tomado este motivo como tema para su literatura, Sófocles destaca con la obra de Edipo Rey, así como Antígona y también Edipo en Colono. De esas obras, el origen de la tragedia griega en el periodo ático, trataremos hoy. Hola, soy Guillermo Gutiérrez, profesor del curso de literatura, y vamos a resolver la semana 1. Vamos con la primera de las preguntas. Es para completar. La diferencia entre y coreuta es que el primero es el director del coro y el segundo un. Nos piden entonces completar estos espacios. La clave sería e. La diferencia entre corifeo y coreuta es que el primero es el director del coro y el segundo un miembro del coro. Debemos recordar que originalmente en la tragedia griega, en el culto de Dionisio, se hacía el ditirambo, que era un canto coral, y cada integrante del coro es llamado coreuta. De estos coreutas sale un corifeo, un solista o un director, que dará pie luego al actor. Entonces no hay que confundir al que es el solista y el integrante del coro, coreuta. Aparte también está el corega, ¿no es cierto?, que es el que corría con los gastos y era una prestación honorífica. La clave sería entonces E de enano. En la pregunta 2, el héroe de la tragedia griega adquiere dignidad y grandeza cuando actúa y lucha para enfrentar su destino. En este caso, los protagonistas de la tragedia griega, dado que la tragedia es un tipo de obra luctuosa, un tipo de obra de temática triste, no tenemos pues un protagonista triunfante. El protagonista tiene que fracasar, su destino tiene que cumplirse de manera inexorable, a pesar de que nosotros como espectadores estemos en contra de que se cumpla, ¿no es cierto? Así que el héroe solamente va a adquirir grandeza, dignidad cuando se enfrenta a ese destino inevitable y fracasa, ya que las otras opciones, ¿no es cierto?, no opone resistencia a su destino trágico, es un ciudadano rico de origen noble. El héroe de la tragedia griega normalmente es un noble, pero adquiere dignidad y grandeza cuando actúa y lucha para enfrentar a su destino, no en otra situación. Así que en la 2 es C de casa. En la 3, en la antigua tragedia griega, si hablamos de la tragedia del periodo ático, el corega asumía los gastos de representación porque, tenemos aquí la opción, lo consideraba una prestación honorífica. El corega corría con los gastos a partir de un sentido de obligación, ya que este es un culto a un dios importante, por lo tanto pagar los gastos de representación, etc., es un honor, no una obligación o un tipo de gasto de otro sentido. En este caso es prácticamente como cuando las personas hacen una donación a la iglesia o a una institución de beneficencia, ¿no? Es algo que los demás ven como un honor, como una cuestión de apoyo a la sociedad, al culto. ¿Está bien? En la pregunta 4, en relación al antiguo teatro griego, marca la alternativa que contiene la o las afirmaciones correctas. Aquí encontramos un tipo de pregunta de verdadero y falso. Nos ponen 4 enunciados para poder calificar. El primero dice, en la gradería semicircular estaban los actores. Y eso es incorrecto, ¿no? Los actores en la significación se van a colocar en escenario, o también llamado logeion, en la parte delantera. El espacio llamado orquesta era para los coreutas. Esto es correcto, ¿no? La orquesta es un espacio que estaba entre las graderías y el logeion o escenario, donde los coreutas se paraban mirándose el escenario, dando la espalda al público, ¿está bien? Y desde ahí recitaban las partes corales. En la 3, por norma de culto se eliminó al personaje femenino. Esta pregunta hay que tener mucho cuidado. El personaje femenino existe en las obras de teatro. Tenemos, por ejemplo, en Agamenón aparece Electra, Ifigenia, Casandra aparecen con personajes femeninos. Las coéforas mismas del inicio de la segunda parte de la trilogía son mujeres. El personaje femenino sí está. Lo que no había era mujeres que actuaran, o sea, no había actrices. Los hombres actuaban de mujer. El personaje femenino existe, sin embargo, no existe
la actuación femenina, no había actrices. Entonces sería acá falso porque dice por norma de culto se eliminó al personaje femenino, eso no es verdad. Por norma de culto estaba prohibido que actúen las mujeres. En la 4, los actores negociaban con la escenificación trágica. Esto está mal, no se daba eso, los actores no van a negociar, no hay un tipo de intercambio comercial, es también como los colegas una prestación honorífica. Así que en la 4 marcamos con B de beso. En la 5, en la primera parte de la Orestiada, Agamenón, ¿no es cierto? Así se titula la primera parte de la Orestiada, se produce, la clave es la llegada del rey Agamenón proveniente de Troya, ¿no? Todo empieza cuando Agamenón llega y su esposa Clitemnestra le invita a pasar al palacio para un banquete de bienvenida, y Casandra le dice a Agamenón que va a morir adentro, ella vaticina esta muerte, y Agamenón le ignora, ya que Casandra todo lo que ella prediga nunca le creerán, es una maldición que le da Apolo, y bueno, Clitemnestra termina asesinándolos a los dos, tanto a Agamenón como a Casandra. Con ese acto empieza la primera parte de la Orestiada, que es Agamenón. Recordemos que la trilogía Orestiada se compone de Agamenón, las Coéforas y las Euménides. La clave sería entonces E de enano. En la pregunta 6, en las Coéforas, que estamos viendo que es la segunda parte, de acuerdo a las leyes de la violencia de sangre, la venganza es una obligación para Orestes, pero también es un acto que se vuelve problemático para él porque cuando han matado a su padre, Orestes está obligado a tomar venganza, matar a quien haya asesinado a su padre. El problema va a ser aquí que tiene que darle muerte a su madre, ¿no es cierto? Esa es la clave de dado. Es un problema porque para poder cumplir con esta ley, él debe asesinar a su propia madre. Termina por cumplir su obligación asesinando a su madre y este es el motivo por el cual vienen las furias y lo van a atormentar, ¿no? Porque ha matado a su propia sangre. Vamos con la pregunta 7. En relación a los temas de la Orestiada de Esquilo, ¿cómo justifica Clitemnestra su venganza contra Agamenón? En este caso, Clitemnestra va a responder al coro una vez que ha asesinado a su esposo y a su amante, a Casandra. El coro le va a exigir explicaciones, ¿no es cierto? ¿Por qué asesinas a tu esposo? Y ella va a responder porque él mató a mi hija y estoy cobrando venganza por eso. Ella justifica entonces la venganza contra Agamenón a partir de el sacrificio de Ifigenia por Agamenón. Tenemos que tomar en cuenta que el sacrificio no se produce en la obra Agamenón. Es un hecho referencial que ha ocurrido muchos años antes de que ocurra la acción. En otras palabras, se está tomando venganza en la obra, se toma la venganza por Ifigenia, ya que Agamenón decidió asesinar, sacrificar a su propia hija Ifigenia a los dioses antes de ir a la guerra de Troya, porque el oráculo le había indicado que para lograr vencer en la guerra él debía hacer un sacrificio de sangre real, y él decidió, para dar el ejemplo a sus hombres que iban a dejar sus familias por mucho tiempo, dar el ejemplo y sacrificar a su propia hija. En este caso ella aduce ese hecho como motivo de la venganza. Entonces, de esa manera ella justifica. Bien, entonces en la 7 reiteramos, es con C de casa, es una venganza por el sacrificio de Ifigenia por Agamenón. En la pregunta 8, en relación a los siguientes enunciados sobre los autores de la tragedia griega, marque la alternativa que contiene la respuesta o respuestas correctas. Entonces nos piden 4 enunciados a calificar. Esquilo redujo a 3 los integrantes del coro. Esto es incorrecto. Esquilo no reduce los integrantes del coro, los mantiene un promedio entre 10 a 12. Lo que él va a hacer más bien es aumentar a 2 actores en escena. O bueno, 2 actores dialogantes en escena. En el segundo enunciado, Esquilo prefirió el drama aislado y no las trilogías. Eso está mal. Esquilo más bien, en su concepción antigua, aristocrática de la sociedad, ve que siempre tiene que ir de 3, ¿no es cierto? O sea, un inicio, una continuación y un final, igual que el linaje de los aristócratas griegos de ese tiempo. Así que él concibe más bien la unidad artística como una trilogía. El que va a tomar el drama aislado es el discípulo Sófocles posterior. Así que la segunda también es falsa. Sófocles amplió el campo de la acción dramática. Esto es correcto. Sófocles introduce al triagonista, es decir, a un tercer actor dialogante escena, y esto reduce la participación del coro a un 25%, de lo que era un 50% con Esquilo, y amplía el campo de acción dramática, inclusive profundiza en la psicología de los personajes. Así que la 3 sí sería correcta. Sófocles configuró los fundamentos de la tragedia
Eso es incorrecto, ¿no? El padre de la tragedia que configura, ¿no es cierto?, los aspectos ya definitivos va a ser Esquilo, así que esa es falsa. En la 8 la clave va a ser A, de árbol, ¿está bien? En la 9, con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre el argumento de Edipo Rey, entonces vamos a ver la secuencia correcta. Primero, esta tragedia se inicia con la muerte de Layo, rey de Tebas. Hay que tener mucho cuidado. Cuando se refirió el inicio de esta sesión, indiqué pues que el mito de Edipo, llamado Tebaida o Edipoida también, es un conjunto de historias conocidas por los griegos, muy populares en su tiempo, y que ha servido de inspiración para autores de ópera, autores de teatro, para Sigmund Freud, el complejo de Edipo. No hay que confundir, por lo tanto, esta base temática que es el mito con la obra que se puede crear a partir de esta base temática. Por lo tanto, en Edipo Rey, lo voy a reiterar, tenemos que encontrar la noción de una obra que transcurre en una tarde, en unas horas, en las que Edipo encuentra que su destino se había cumplido antes y él no se había dado cuenta, ¿no? Él se da cuenta que su destino se ha cumplido en el transcurso de esta obra. Esta obra, Edipo Rey, cumple con digamos, la unidad de tiempo, acción y escenario. Entonces no va a haber varios escenarios ni varios tiempos, todo ocurre en un solo lapso. Entonces la muerte de Layo no ocurre, pues, ¿no? Es un acto referencial, referido. Por eso cuando nos piden opinar sobre este enunciado, al conocer, esa tragedia se inicia con la muerte de Layo, rey de Tebas, es incorrecto, ¿no? La obra se inicia cuando los ciudadanos de Tebas van a invocar a Edipo porque la peste está aquejando a Tebas y le piden auxilio a él. Entonces sería incorrecto. La leyenda, el mito de Edipo tiene un inicio, pues, en la muerte de Layo. Podemos tomar otro punto más antiguo incluso, cuando Layo y Yocasta engendran a Edipo y lo quieren matar, ¿no? No sería un inicio de la tragedia en sí, sino una parte de la leyenda que sirve de base a dicha tragedia. Así que es falso. Tiresias, en la segunda enunciado, es el causante de la peste que azota todo el reino. Eso es falso. El causante va a ser un gran culpable. Y este gran culpable es el que mató a Layo. Edipo no lo sabe, solamente sabe que es el gran culpable que lo hizo y empieza a investigar y averigua que él mismo fue. ¿Está bien? Así que no, Tiresias no es el causante es el gran culpable, que no lo sabe, pero es el mismo Edipo, el que va a comenzar a investigar al respecto. Así, la vamos con la 3. Al conocer su origen, Edipo mató a su padre y se casó con su madre. Eso es falso, ¿no? Lo que hizo al conocer su origen, saber que él había matado a Layo, su padre, años antes, y que se había casado con su madre, que era Yocasta, al encontrar a su madre ahorcada, escena que no vemos, sino que nos refiere Edipo, dentro del palacio la encuentra, se saca los ojos con los broches del vestido de ella y sale ciego a escena otra vez. Eso es lo que él hace, se autocastiga, se autoinflige un castigo. Al final, Edipo, como chivo expiatorio, asume las culpas de la ciudad. Eso es verdad, ¿no? Edipo al final es desterrado, la ley había sido que se destierre, se castiga a quien había sido el culpable de la muerte de Layo, deja a su cuñado Creonte como rey y Edipo sale desterrado. Entonces él asume las culpas de la ciudad. Él no tiene, digamos, no fue consciente del pecado que había cometido, pero asume su culpabilidad y como chivo expiatorio se va de la ciudad para que acabe la peste, porque los dioses iban a castigar la ciudad hasta que el culpable sea castigado, el culpable de la muerte de Layo. La clave entonces sería C de casa. Vamos con la 10. En la tragedia de Edipo Rey de Sófocles, cuando Edipo descubre la verdad de su origen, se demuestra que éste no pudo controlar su destino, es decir, Edipo, a pesar de que intentó huir de él. En la parte final reflexionamos acerca del fatalismo o el destino que el ser humano no puede controlar. Edipo de joven había tratado de huir de su destino cuando se enteró que el oráculo le dice, ¿no?, que va a matar a su padre y se va a casar con su madre. Él, creyéndose hijo de Pólibo y Mérope, los reyes de Corinto, huye de Corinto y mata a Layo y se casa con Yocasta y queda como rey de Tebas. Y él no lo sabe, pero ya se cumplió su destino. Entonces, cuando Edipo descubre la verdad de su origen en la tragedia de Edipo Rey, es el momento que ocurre, la acción de la tragedia, se demuestra que no pudo controlar el destino y que más bien, a pesar de que intentó huir de él, lo había cumplido. ¿No es cierto? Así la opción es 10, enano. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de comentar, darle me gusta y suscribirse.